Muy buenas a todos, guerreras y guerreros, ¿cómo están? Además de guapas y guapos, en este canal aprenderás inglés ordenado y estructurado. Veamos el video 8. Si aún no has visto los 7 videos previos, puedes comenzar con este y ver los anteriores siguiendo el orden. De corrido, sin pausa, solo presta atención a cada video y memoriza la historia. Para no perderte ninguno de los próximos videos, suscríbete al canal y activa la campanita con todas las notificaciones. Hoy aprenderemos gramática con estos 4 cuadrantes súper fácil. Previamente te enseñaré conceptos claves para poder expresarte en inglés. También te explicaré otras estructuras y 4 consejos finales. ¡Comencemos! Sincerémonos, la gramática es solo un apoyo, nada va a reemplazar el poder de escuchar mucho inglés. Te lo resalto, te lo pinto de rojo y te lo subrayo. ¿Cómo aprender o mejorar en el inglés? Escucha material de inglés acorde a tu nivel. Aquí te dejo algunas expresiones acordes a cada nivel. Si eres principiante, las expresiones sencillas no requieren gramática, pero si son algo más elaboradas, digamos que necesitas saber como un 10% como referencia. Para un nivel intermedio bajo ocurre lo mismo, pero el porcentaje de gramática es un poco mayor para sentirte cómodo. Para un nivel intermedio, nuevamente las estructuras son más complejas, pero requieres escuchar más inglés y volvemos a tener la necesidad de un 10% de gramática como apoyo. Un nivel intermedio alto requiere de conocer y expresar estructuras más complejas, pero siempre el norte es escuchar el inglés y se requiere siempre apoyarnos en algo de gramática. De requerir un nivel más avanzado, se requiere un mínimo de un 60% de conocimientos de gramática para expresar adecuadamente nuestras ideas. Un nivel casi nativo, también denominado C2, ya requiere incluso conocimientos culturales del idioma y puede tener diferentes perfiles de acuerdo a las áreas especializadas en los que se desenvolverá un hablante en el idioma. Pero en la vida escuchas todos los niveles, pues comienza con expresiones y textos con los que te sientas cómodo. Esto es como un gran elefante que te lo puedes comer por bocados y durante varios días o meses. Pero antes de ver la magia de estos cuadrantes, recuerda ser progresivo, escucha mucho inglés antes de hablarlo y la gramática es solo un apoyo. Lee mucho para luego escribir, considerando que la gramática toma una mayor importancia, y para lograr las 4 competencias a un nivel más avanzado, la gramática no puede faltar. Esto tiene que estar acompañado conforme vas avanzando en tu aprendizaje de vocabulario en contexto, frases también en contexto, modismos y temas culturales del idioma. Ahora sí, denominaremos cuadrante 1, 2, 3 y 4 siguiendo este orden. Ideas: expresar, sea afirmación, negación o pregunta. Verbos a ser utilizados, los auxiliares a utilizarse en verbos de acción, los 12 tiempos gramaticales más los 4 tiempos condicionales. Comencemos por las ideas a expresar, entendiendo que puede estar en el presente, pasado y futuro y pueden ser a través de verbos estáticos, el to be, y los verbos de acción. Si nos concentramos en el verbo to be para entender las personas del singular o plural, tanto en su primera, segunda y tercera persona a las que nos referimos en nuestras ideas a expresar, en el presente observa la referencia en español, en azul observa el verbo to be, en el singular, primera persona, I am, segunda persona, you are, tercera persona, he is, she is o it is. En el plural, primera persona, we are, segunda persona, you are, tercera persona, they are. Entonces, am se utiliza con la primera persona del singular, is se utiliza con la tercera persona del singular y finalmente are se utiliza con la segunda persona del singular y en las personas en plurales. ¿Cómo y para qué se usa? I'm Jack, he is tall, she is Italian, he is a doctor, I'm 31 years old, it is 3 o'clock, she is my sister, I'm okay, they are cold, I'm in the kitchen. Recomendación: no te concentres en esto, concéntrate en las expresiones en rojo y azul, que son fijas según la persona a la que te refieres, y las palabras de verde son vocabulario. Estas son expresiones de afirmación, digamos que son una versión 0. Existen otra versión que la llamaremos versión 1, que a través de contracciones se unen las palabras rojas con las azules, la primera letra del verbo la reemplazamos por un apóstrofo y las unes. ¿No me crees?
Observa afirmaciones en versión 0, ¡boom! Versión 1. Veamos las expresiones de negación. Partiendo de la versión 0, lo que tenemos que hacer es agregar a continuación del verbo la palabra not. Presta atención a las negaciones, a las cuales denominaremos versión 0. Luego, para la versión 1 de las negaciones, se sigue la misma regla de la versión 1 de las afirmaciones que acabamos de ver. Observa, negaciones en versión 0, boom, versión 1. Partiendo desde la versión 0, existe una versión 2 que lo que hace es unir el verbo to be con el not, pero en lugar de la O se reemplaza por el apóstrofo para todos los casos a excepción de la primera persona del singular. Observa negaciones en versión 0, boom, versión 2. Entonces te repito esta parte que es importante. I'm not no se puede contraer, is not se contrae como isn't y are not como aren't. A lo mucho I'm not, como es para la primera persona, se puede contraer como I'm not. Estas tres versiones son muy importantes porque se utilizarán como auxiliares. No te preocupes, ya te lo explico. Veamos las preguntas desde la versión 0 de las afirmaciones si intercambiamos el orden del verbo con el sujeto. Observa el intercambio desde la afirmación a la pregunta, luego tenemos que ponerlo con mayúsculas para que se vea bien. En el pasado, el verbo to be, am y is se reemplaza por was y are por were, y manteniendo las mismas estructuras ya nos estaríamos refiriendo al pasado. Yo era, yo estaba, tú eras, tú estabas, etc. como la versión de afirmación versión 0. Para las negaciones se sigue el mismo proceso agregando la palabra not, que sería la versión 0. También tenemos la versión de contracción a la cual le llamaremos versión 1. Concentrémonos en la versión 0 y boom, versión 1 en negaciones para el pasado, haciendo un ejercicio mental de reemplazar en las preguntas was o were y luego intercambiando como se hacía en el presente, se tienen estas expresiones de preguntas con el verbo to be en el pasado. En el futuro, will be se utiliza para afirmar en todas las personas del plural y el singular. Para negar en el futuro se coloca not entre will y be y ya lo tenemos. También podemos contraer will con not y diríamos won't. Para hacer preguntas se parte de una afirmación y el sujeto se intercambia con el will para obtener la pregunta en el futuro. Observa cómo desde la afirmación se llegó a la pregunta solo dividiendo el will be con la persona. Will I be Jack? ¿Seré Jack? O te harías a ti mismo una pregunta sobre tu novia. Will she be a good mother? Hemos explicado a detalle la correspondencia con la persona en presente, pasado y futuro para el verbo to be, porque a la vez sirven como auxiliares en los tiempos gramaticales, en los tiempos progresivos, cuando veamos las formas de expresarnos en inglés. A continuación conoceremos los verbos de acción para el presente, pasado y futuro. Observa que en el pasado solo se muestra esta versión del verbo que llamaremos B2, que se utiliza solo para afirmaciones. Veremos la forma sencilla en que se presentará. Verbos a ser utilizados en los tiempos gramaticales. Observemos que tenemos el presente, pasado y futuro y los condicionales. En los tiempos gramaticales vamos a tener que realizar una afirmación, una negación y pregunta. La tabla será presentada en su versión en español, su forma base modificada solo para las afirmaciones en la tercera persona del singular, su forma pasada, su forma base modificada para ser la forma en gerundio, finalmente el tipo de verbo como regular e irregular como referencia. Luego codificamos con los símbolos que ya son conocidos, como muchos autores lo hacen. Veamos los verbos en español para referencia, así como el tipo de verbo. Luego las versiones del verbo be, ser o estar, del verbo have, tener. Es necesario resaltar que estos dos verbos se denominan estáticos. Te presentamos el verbo do, hacer. Estos tres verbos son utilizados como auxiliares, pero tranquilo, ya te explicaré de qué se trata. De momento debes de saber que las cuatro formas marcadas con aspas no son utilizadas como auxiliares. El verbo be puede ser am o are según sea la primera persona del singular o la segunda persona del singular
singular y los plurales, respectivamente. Recuerda lo realizado hace unos instantes. Luego se completa la tabla con otros 3 verbos importantes como querer, ir o necesitar, decir o contar y trabajar o funcionar. En la parte superior te presentaré en cuáles combinaciones se utiliza. Atento con eso. Verbos en forma base, verbos empleados solo en afirmaciones en presente simple para la tercera persona. Nota cómo se emplea con he, she e it en afirmaciones. Verbos empleados solo en afirmaciones del pasado simple. Verbos empleados solo en tiempos perfectos. Veamos estos verbos que solo se aplican en tiempos progresivos. Se resalta que el tiempo progresivo también se denomina tiempo continuo. Aquí es donde puedes hacer una captura. Veamos los auxiliares a utilizarse en verbos de acción. Entendamos entonces el rol de los auxiliares en los tiempos gramaticales. Te mostraré este cuadro y haremos unos traslados para posicionar adecuadamente estos conceptos de la parte superior. Trasladaremos la afirmación, la negación y la pregunta a un cuadro. Ahora trasladaremos el presente, pasado y futuro y condicionales en la parte superior. Teniendo estas referencias, completemos con los tiempos simples, progresivos, perfectos y perfectos progresivos. Ahora completemos con afirmación, negación y pregunta en cada recuadro. Observa, solo completamos, solo estamos reproduciendo lo mismo en cada cuadro. Si lo pintamos, tenemos ahora lo mismo para cada casilla. Démosle una simbología adecuada para la afirmación, negación y pregunta. Este sería un cuadro con todos los auxiliares. ¿Y para qué hemos hecho el cuadro anterior? Digamos que este es el esquema teórico y este es el esquema práctico de los auxiliares. Ahora entremos a detalle. En la zona de pronombres, solo en el presente y pasado se tiene la distinción de la tercera persona. En el presente, en todos los tiempos, se debe tener la distinción de la tercera persona en el singular. Estos tiempos son simple progresivo, perfecto y perfecto progresivo. En el pasado, en los tiempos progresivos y perfecto progresivo es donde se tiene la distinción en la tercera persona en el singular. Observa que los auxiliares se repiten en afirmaciones y preguntas en la mayoría de los casos. En auxiliares con 2 palabras, en pregunta se divide con el pronombre que le denominaremos con S de sujeto. Los auxiliares a ser utilizados en el presente, pasado y futuro están condicionados según el tiempo, simple, progresivo, perfecto y perfecto progresivo. Utiliza el verbo do como auxiliar en una conjugación presente y pasado. El auxiliar will lleva cualquier verbo al futuro y would lleva el verbo en terminación ia como una posibilidad. Utiliza el verbo to be como auxiliar en tiempos progresivos en su conjugación para el presente, pasado y futuro. Utiliza el verbo have como auxiliar en tiempos perfectos en su conjugación para el presente, pasado y futuro y condicionales. Utiliza el verbo have, se acompaña con el verbo to be en su pasado participio been como auxiliar en tiempos perfectos progresivos en su conjugación para el presente, pasado y futuro. Aquí es donde puedes hacer una captura. Veamos entonces los 12 tiempos gramaticales más 4 tiempos condicionales. Aquí veremos las expresiones de los diversos tiempos, es decir, comenzando con el cuadrante 4, pasaremos por la tabla de auxiliares, cuadrante 3, y eligiendo el verbo adecuado en el cuadrante 2 tendremos la afirmación, negación o pregunta que se desea expresar en el cuadrante 1. Hay que recalcar que solo es para los verbos de acción. Ya vimos los casos del verbo to be. Si ves verbos to be aquí, están funcionando como auxiliares en los tiempos progresivos y perfectos progresivos. Primero observa el tiempo en el que se expresa la idea, luego observa la persona en el presente, pasado y futuro, observa el auxiliar para identificar la idea según sea afirmación, negación o pregunta. En el tiempo correspondiente, observa la columna del verbo a expresarse, toma en cuenta lo indicado por cada columna. Observa la idea expresada, se incluirá en la parte de abajo una traducción. Te ayudará a ver el símbolo de afirmación, negación o pregunta en la esquina de este cuadrante. Bueno, abróchense los cinturones y comencemos. En el presente simple, 6 combinaciones base. En afirmación, diremos que no se utiliza el auxiliar. El uso del verbo en tercera
tercera persona solo se utiliza para afirmaciones en la misma. En negaciones se utilizan los auxiliares don't o doesn't dependiendo de la persona a la que se hace referencia y siempre con el verbo en su forma base. En preguntas se utiliza do o does dependiendo de la persona y se antepone a la misma utilizando el verbo en su forma base. Pasado simple, 3 combinaciones base. En afirmaciones diremos que no se utiliza el auxiliar. El uso del verbo en pasado solo se utiliza en estos casos para todas las personas. En negaciones se utiliza el auxiliar didn't para todas las personas y el verbo en su forma base. En preguntas se utiliza did para todas las personas anteponiéndose a estas y se utiliza el verbo también en su forma base. Futuro simple, 3 combinaciones base. En afirmaciones se utiliza el auxiliar will para llevar al futuro todos los verbos en su forma base en todas las personas. En negaciones se utiliza el auxiliar won't para todas las personas y el verbo también en su forma base. En preguntas se utiliza will para todas las personas anteponiéndose a estas y se utiliza el verbo también en su forma base. Presente progresivo, 6 combinaciones base. En afirmaciones, aquí toma importancia la correspondencia am, are, is del verbo to be dependiendo de la persona a la que se hace referencia, pero esta vez el verbo funciona como auxiliar o también llamado verbo de ayuda y utiliza el verbo en gerundio. En negaciones se utiliza el verbo to be en negación como auxiliar correspondiente a cada persona y se continúa empleando el verbo en gerundio. En preguntas se utiliza el verbo to be como auxiliar correspondiente a cada persona, se antepone a estas y se utiliza el verbo en gerundio. Pasado progresivo, 6 combinaciones. En afirmaciones se utiliza el verbo to be en pasado con was o were dependiendo de la persona a la que se hace referencia, pero esta vez el verbo funciona como auxiliar, como ya te lo había mencionado, y utiliza el verbo en gerundio. En negaciones se utiliza was o were como auxiliar en negación correspondiente a cada persona y se continúa empleando el verbo en gerundio. En preguntas se utiliza was o were como auxiliar correspondiente a cada persona, se antepone a estas y se utiliza el verbo en gerundio. Futuro progresivo, 3 combinaciones base. En afirmaciones se utiliza el auxiliar will be para todas las personas y es acompañado por el verbo en gerundio. En negaciones se utiliza won't para todas las personas y se mantiene empleando el verbo en gerundio. En preguntas se utiliza will be dividido por la persona y se continúa utilizando el verbo en gerundio. Presente perfecto, 6 combinaciones base. En afirmaciones, aquí se utiliza el verbo que también sirve como auxiliar, have o has, dependiendo la persona a la que se hace referencia y utiliza el verbo en pasado participio o de tiempos perfectos. En negaciones se utiliza el auxiliar haven't o hasn't dependiendo la persona a la que se hace referencia y se mantiene el verbo de tiempos perfectos. En preguntas se utiliza el auxiliar have o has correspondiente a cada persona, se antepone a estas y se continúa utilizando el verbo de tiempos perfectos. Pasado perfecto, 3 combinaciones base. En afirmaciones se utiliza el auxiliar had para todas las personas y el verbo de tiempos perfectos. En negaciones se utiliza el auxiliar hadn't para todas las personas y se mantiene el uso del verbo de tiempos perfectos. En preguntas se utiliza el auxiliar had para todas las personas anteponiéndose a estas y se continúa utilizando el verbo de tiempos perfectos. Futuro perfecto, 3 combinaciones base. En afirmaciones se utiliza el auxiliar will have para todas las personas y el verbo de tiempos perfectos. En negaciones se utiliza el auxiliar won't have para todas las personas y se mantiene el uso del verbo de tiempos perfectos. En preguntas se utiliza el auxiliar will have dividido por la persona y se continúa utilizando los verbos en tiempos perfectos. El presente perfecto progresivo, 6 combinaciones base. En afirmaciones, aquí se tiene el auxiliar have been o has been dependiendo la persona a la que se hace referencia y se utiliza el verbo en gerundio. En negaciones se utiliza el auxiliar haven't been o hasn't been dependiendo la persona a la que se hace referencia y se mantiene empleando el verbo en gerundio. En preguntas se utiliza el auxiliar have been o has been
dividido por la persona correspondiente a la que se hace referencia y se continúa utilizando el verbo en gerundio. Pasado perfecto progresivo. 3 combinaciones base en afirmaciones. Aquí se utiliza el auxiliar had been para todas las personas y se utiliza el verbo en gerundio. En negaciones se utiliza el auxiliar hadn't been para todas las personas y se mantiene empleando el verbo en gerundio. En preguntas se utiliza el auxiliar had been dividido por la persona correspondiente a la que se hace referencia y se continúa utilizando el verbo en gerundio. Mira qué sencillo. El futuro perfecto progresivo. 3 combinaciones base en afirmaciones. Se utiliza el auxiliar will have been para todas las personas y se utiliza el verbo en gerundio. En negaciones se utiliza el auxiliar won't have been para todas las personas y se mantiene empleando el verbo en gerundio. En preguntas se utiliza el auxiliar will have been dividido por la persona entre will y have y se continúa utilizando el verbo en gerundio. Condicional simple. Sigue la misma regla del futuro simple para afirmar, negar o preguntar, pero se reemplaza will por good. Condicional progresivo. Sigue la misma regla del futuro progresivo para afirmar, negar o preguntar, pero se reemplaza will be por would be. Condicional perfecto. Sigue la misma regla del futuro perfecto para afirmar, negar o preguntar, pero se reemplaza will have por would have. El condicional perfecto progresivo sigue la misma regla del futuro perfecto progresivo para afirmar, negar o preguntar, pero se reemplaza will have been por would have been. Pero esto lo explico en el primer video, así que espero que no te lo pierdas y si ya lo has visto, recordarás que tocamos ese punto. También se incluyen las diferencias entre uno y otro, tanto del futuro como de los condicionales. Veamos otras estructuras a modo de motivación, porque en el video 2 aprendimos a hacer preguntas y en el video 3 las partes del discurso. Desde las partes del discurso, el verbo y el sustantivo unidos por un auxiliar ya nos dan los 12 tiempos más los 4 condicionales. A su vez, si reemplazamos el sustantivo por un pronombre adecuadamente y utilizamos los adjetivos para influenciar sobre el pronombre y sobre el sustantivo, podemos enriquecer nuestras ideas. Si queremos afinar mucho más con el uso de los adverbios que pueden influenciar en el adjetivo, el verbo o en otro adverbio, nuestra idea quedará mucho más precisa. Una preposición puede precisar nuestra expresión creada en un espacio, lugar o tiempo y mediante una conjunción puede ser unida a otra expresión o a algún sustantivo. En la siguiente expresión se puede observar estos 7 elementos. I will see him at the office on Monday because he is my boss. Los artículos los desarrollamos en el video 4 de esta serie. La interjección suelen ser expresiones de sonidos producidos. Estos 8 elementos constituyen las partes del discurso que desarrollaremos con mayor detalle en los próximos videos. Finalmente te dejaré 4 fantásticos consejos. 1. No seas un programador. Prioriza escuchar mucho inglés, no la gramática. Las frases de gramática las encontrarás escuchando. No intentes crear tus propias frases, no serás fluido. Imagínate que quieres decir, me suena lo que yo te estoy diciendo. Tu mente tomará la estructura construida, todo color, that sounds me. Pero eso es un error. Debería decirse that sounds familiar. Todo lo que escuches, aunque sean pequeñas frases, debes entenderlo al menos en un 90%. Comienza escuchando las frases de pocas palabras y en contexto. Memoriza las frases aunque no puedas repetirlas. Comienza con frases de 10 a 15 segundos. Utiliza la estructura gramatical como un apoyo para memorizar las estructuras. Usa audios con transcripciones. Comienza a escuchar y memorizar la musicalidad del inglés antes de hablar. 2. Cada vez retendrás más. Cierra los ojos y repite. John hace videos sobre inglés mientras todos duermen en casa porque no tiene sueño. Si hiciste esta repetición, acabas de repetir 14 palabras y comprendido el mensaje de manera total. Ahora intenta repetir esta frase. The only reason I want to see it is because I have seen the previous 5. De nuevo. The only reason I want to see it is because I have seen the previous 5.
Te resultó cómodo en español, ¿cierto? Quiero que comprendas que lograrás repetir frases cada vez más largas y esto es gracias a la costumbre de escuchar el idioma. Repetir en español lo hiciste con naturalidad, si es que lo hiciste en el ejercicio que acabamos de hacer. Ni se te ocurra analizar esta frase con gramática. No es necesario. Escucha inglés acorde a tu nivel e intereses. Comienza con frases cortas o diálogos simples. Si ya sabes algo de inglés, escucha frases que te resulten cómodas y nunca olvides la transcripción para identificar las palabras que ya conoces. Al menos debe ser de un 90 o 95%. Aquí la orientación de un profesor resulta importante. Si no te sientes capaz de hacerlo de manera autodidacta, métodos como Assimil resultan progresivos para comenzar a escuchar inglés. La desventaja es que los temas en los diálogos pueden no ser de tu agrado y lo terminas dejando. Busca audios que te mantengan motivado, siempre acorde a tu nivel. 3. Aprende los auxiliares y cómo funcionan en los tiempos verbales. Los auxiliares son los que sostienen una oración. Muchos se concentran en aprender los verbos, pero si notaste, todos se utilizan en su mayoría en su forma base, gerundia o pasado participio o como lo digo yo, verbos en tiempos perfectos. No te compliques con la adición de las terminaciones para las terceras personas en afirmaciones, que solo se utilizan en el presente simple, o con los verbos en pasado que se utilizan solo en afirmaciones. Atento a los verbos que se utilizan como auxiliares y a la vez acompañan un verbo de acción. 4. Sobre ejercicios para llenar los espacios. No se puede vivir al margen de los test de inglés. Es inevitable encontrarse con estos tipos de exámenes. Para resolverlo, tu mente invocará a los libros de gramática, analizarás el tiempo gramatical, harás maromas mentales y finalmente dirás que es la B y marcarás tu respuesta. Imagínate el proceso en español y con solo un golpe de vista te darás cuenta que es la B. Ni siquiera te preguntaste en qué tiempo gramatical del español está esta frase. Nuevamente, este proceso es gracias a la costumbre con el idioma. Los ejercicios de llenar espacios en blanco no los veas desde una perspectiva de cuánta gramática sabes, sino de cuán familiar se te hace desde la intuición. Aquí debemos reconocer que tanto el español como el inglés resultan intuitivos, pero el inglés, además de ser intuitivo, es técnico y preciso. Eso lo veremos en los próximos temas como adjetivos y adverbios, los cuantificadores y las conjunciones y preposiciones. Te mostraré las estrategias que tienes que seguir para lograr ese nivel técnico y preciso que tienes que adicionar a tu intuición. Ya hemos desarrollado con 8 videos. Te dejo un link en la descripción para esta lista de 20 verbos más frecuentes que puedes escucharlo a donde vayas y un PDF con ejemplos de todos los tiempos gramaticales al estilo de este canal. No te olvides de dejarme un poderoso like. Recuerda que aquí encontrarás un curso con una serie de videos de manera estructurada y ordenada. Déjame tus comentarios y nos vemos pronto en el próximo video.